El Evangelio de este domingo se encuentra en Lucas capítulo 9 del 51 al 56. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Pero no lo recibieron porque su intención era ir a Jerusalén. Al ver esto, Jacobo y Juan, sus discípulos, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose a él, le respondió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. En el texto de este domingo, el Evangelio nos presenta cómo Jesús termina su ministerio en Galilea y comienza el camino a Jerusalén. Galilea había sido un lugar muy próspero en su ministerio. Había andado por las ciudades sanando, haciendo milagros, sentándose a la mesa con los pecadores, había predicado, había hecho cientos de cosas que podían hacernos imaginar de que el ministerio en Galilea de Jesús fue próspero. Paradójicamente, el camino a Jerusalén es sinónimo de muerte, de dolor, de amargura, de quebranto, de cruz. Y bajo esta dinámica, el Evangelio de Lucas nos va a presentar que aparece este llamado que Jesús hace a sus discípulos, a los cuales los envía como misioneros a Samaria, y los envía a Jacobo y a Juan con una tarea específica. Y en esta tarea específica Jesús recibe quizá la respuesta menos esperada de sus discípulos después de haber recorrido tanto tiempo con ellos. El texto del Evangelio nos va a plantear un problema que vivían los primeros cristianos y las primeras comunidades y los primeros discípulos. Y el problema era descubrir de qué espíritu eran ellos efectivamente seguidores. Si tenían el espíritu de Jesús o si simplemente seguían manteniendo vivo el espíritu de la ley que era predicado por el templo, o sus propios espíritus que traían consigo sus propias formas de vida, sus propias maneras de comprender la fe y sus propias visiones sobre las cosas que ahora Jesús les exige en este relato un cambio de mentalidad. En medio del camino aparece en la escena esta historia donde Jesús quiere pasar por Samaria. Pero nos encontramos de que Jesús no ha recibido en Samaria. Y esto es un poco de la rivalidad que aparece en los evangelios con mucha fuerza entre judíos y samaritanos. Así como los judíos no querían nada con los samaritanos tampoco querían nada con los judíos. Y este texto evidencia esa rivalidad. Pero Jesús no condena la falta de hospitalidad ni la rivalidad que existe entre samaritanos y judíos, sino que condena la falta grave que cometen sus discípulos al decirle a él, ante lo que había pasado: ¿quieres que mandemos fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? La tentación era aplicar la ley. La tentación era desear que la destrucción cayera sobre ellos. La tentación era decir ojo por ojo y diente por diente, como lo enseñaba el templo. Pero Jesús repudia con fuerza estas afirmaciones de sus discípulos para hacerles sentir a ellos de que ellos no son enviados por Él para destruir, sino que son enviados para ser de bendición para los demás. En este texto, ellos querían maldecir, pero Jesús les dice en este texto que hay algo más que se exige para aquellos que se suman al proyecto de Jesús o a aquellos que son discípulos de Jesús. Y esto más que el texto nos revela es el hecho de que Jesús exige de que nosotros y nosotras tengamos el Espíritu de Jesús. Pero este texto evidencia de que al igual que los discípulos, a nosotros también nos afecta este hecho de que hay en ocasiones
donde se apodera de nosotros más el espíritu del mal que el espíritu de Jesús. Y pareciera ser que cuando escuchamos a Jesús en los evangelios, vemos a una persona relajada, una persona sumisa, una persona sencilla. Pero en este texto nos encontramos con un Jesús muy molesto, producto de la reacción que tienen sus discípulos ante esta situación. Y hay una frase aclaratoria en este texto. El Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Se evidencia en este texto que Jesucristo y sus discípulos y su iglesia existen en este mundo para salvar, no para condenar y perder. Es este cambio de mentalidad, es este cambio de espíritu, el dejar de llevarnos por nuestros impulsos humanos, el dejar de llevarnos por la ley, el dejar de llevarnos por los prototipos morales que Jesús nos dice y nos declara hoy día, de que hay otra forma de mirar. Y esta forma de mirar es la que tienen aquellos que se ven impactados por el Espíritu de Jesús. Y el Espíritu de Jesús, a diferencia del espíritu de sus discípulos y del nuestro, el Espíritu de Jesús es movido por el amor y la misericordia. Hermanos y hermanas, a propósito de la culminación del mes de las vocaciones cristianas y ministeriales, Jesús nos sigue enviando. Nos dice, vayan por tierra de samaritanos. Vayan por acá, vayan por aquí. Pero Jesús espera que nosotros vivamos una mentalidad de cambio. Que usted y yo dejemos el viejo hombre y la vieja mujer. La vieja forma de pensar. Para no caer en la tentación de hacer el mal, de destruir, de desear lo malo. ¿Por qué? Porque Jesús en este texto nos llama para que cada uno de nosotros pueda ser de bendición para otros. El Señor no nos llamó para condenar, ni juzgar, ni herir, ni destruir. El Señor nos llamó para ser de bendición para los demás. Eso les costó entender a Jacobo y a Juan. Y ante esto el Evangelio también nos desafía a preguntarnos y a invitarnos cómo también nosotros necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu de Jesús. La carta a los Gálatas, que es otro de los textos que viene para este domingo, declara en palabras de Pablo: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y termina afirmando: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Que el Señor y su Espíritu se apoderen de nosotros para que podamos ser verdaderamente discípulos de Jesús y podamos ser agentes de bendición para los demás. Amén.